Bueno, vamos a arrancar con la clase, después vemos si el video se ve o se escucha, etc. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, me alegro mucho. Allá está fresquito, me dijeron, en Villa María. Acá también está fresquito, cayeron unas piedras grandes, pero bueno, no sé cuánto va a durar el fresquito. Me parece que... ¿Sí? ¿Más frío? Bueno. No sé, pero ayer hizo un calor bárbaro acá. ¿Eh? Ah, sí. Tenemos dos placares paralelos, ropa de verano y ropa de invierno. Todo se usa todo el año. Bueno, chicos, para arrancar vamos a ver el tema de el último trabajo práctico. ¿La Plata? ¿La Plata me escuchan? Sí, ahí están. Patricia llamó ese. Hola. Y Córdoba me faltó que no Profe, saludé. acá estamos en La Plata. Ah, Hola, Córdoba, ¿cómo le ahí va, están. profe? ¿Córdoba? Sí, también. ¿Cómo le va, profe? Bien. En La Plata Me Bueno, también. estamos alegro. todos entonces. Sí, estamos todos. Perfecto. Frío. Bueno, vamos a ver el tema del último trabajo práctico que subí la última clase, el trabajo práctico número 2. Vamos a leer un ejemplo de cada caso, de cada tema, si es que hay. Hay un grupo que subió, creo que es de La Plata, que subió el tema de la amistad entre el hombre y la mujer, puede ser, géneros primario y género secundario. Sí, una compañera lo subió, profe. ¿Y está ahí para leerlo o no? No, justo no vino hoy esa chica. No vino, Tenía que bueno. trabajar. Bueno, ¿hay alguien que haya hecho el trabajo y lo tenga a mano para compartirlo? Así compartimos 2 o 3 ejemplos. ¿No lo tenés? Chicas, ¿ustedes? ¿Sí? Bueno, vamos a arrancar acá con un grupo de Santa Fe que hizo, ¿qué tema? El de los celíacos. Sí, lo subieron también. Sí, lo vi. Ahí lo van a leer, ¿eh? Lean si querés uno... Vamos leyendo uno cada uno. Claro, vayan leyendo uno cada uno. Dale. Bueno, tomamos el de costo de los productos para celíacos. El género primario que tomamos fue un diálogo entre un periodista y una chica que entrevistaba a celíaca. Dice, en nuestro escrito informativo ciudadano hemos entrevistado hoy a Marta, una joven madre que padece celiaquía y nos ayuda a conocer un poco más sobre la enfermedad cada vez más frecuente entre los habitantes de nuestra sociedad. Bueno, y ahí comienza el diálogo entre el periodista y Marta. El periodista dice, buenas tardes Marta, ¿cómo está usted? Muy bien, Héctor. ¿Nos podría comentar usted sobre qué es ser celíaco? Marta responde, jamás pensé en celiaquía. No tengo ni un amigo o conocido con el que pueda identificarme un poco. Cuando me enteré de esto, para mí fue un bombazo, y esto tiene que ver con darse cuenta de que es una situación que hay que comprender e interiorizar. No es un ratito, no es que te dicen, hacé esta dieta por un año y todo va a estar bien. No, es hasta el último día de tu vida, es muy fuerte. El periodista dice, imagino, usted sabe que el doctor Rodríguez ha manifestado en nuestro blog. En estos años, siempre que hemos dado el diagnóstico de celiaquía a un niño o a una familia, lo hacemos como una buena noticia. No es una postura, es un verdadero sentimiento. Ahora sabemos por qué tenía problemas serios de crecimiento y desarrollo, y más aún, sabemos cómo solucionarlos. Nuestra actitud deja de traslucir un momento feliz. A partir de ahora todo cambiará y para bien.
Marta dice: Mi vida se modificó, ya no existe un delivery y siempre tengo un stock de productos aptos porque un domingo tenés un supermercado abierto, pero no una dietética, y la mayoría de los alimentos los encontramos allí. Además del inconveniente de dónde comprar, ¿qué otra dificultad encuentra en nuestros productos? Usted sabe... Perdón, te interrumpo, es muy largo. Sí, es muy largo. Bueno, Y pará. ahí, ya es el género primario. Sí, que ¿sí? es un diálogo. Es un diálogo. Yo quiero hacer una sola aclaración, que ahora ya pasamos al segundo. Pero la aclaración que quiero hacer, ¿se escuchó en las regionales lo que estaba leyendo Daniela? Sí, María. Bueno, la aclaración que quiero hacer es la siguiente, que no porque sea un género oral quiere decir que es un género primario. Si bien dijimos que los géneros primarios muchas veces son orales, porque el tema de la espontaneidad y del lenguaje informal tiene que ver más con la oralidad, hay otros géneros orales que sí son muy elaborados, como debería ser una entrevista. Supongamos, para una entrevista radial se supone que hubo una producción previa, que está organizado el diálogo, que están organizadas cuáles van a ser las preguntas, que hay un cierto planeamiento, digamos, de lo que va a ser después esa entrevista, ese diálogo, ¿sí? De todos modos, como ya dijimos, y también hay géneros escritos, como los WhatsApp, ¿sí? Que son escritos, pero son primarios, porque son espontáneos. Entonces, esa diferenciación nada más quiero dejar en claro. Si bien en el género oral hay más grado de espontaneidad, porque seguramente por ahí el periodista le hace alguna pregunta que no había pensado antes y se le ocurre en el momento, etcétera, no siempre el género oral es primario. Esa aclaración nomás. Bueno, entonces, y en base a eso ustedes realizaron un segundo género más elaborado, que es ¿cuál? Que también es largo, que habla ya sobre los costos de los productos de los celíacos en el mercado. Por ahí ¿Qué sería? ¿Qué género es? Ese secundario, donde hay toda una investigación de por qué en el mercado son estos costos más caros que los otros, por qué es lo que... Sí, es más bien informativo. Ajá, ¿es un informe Sí. que se podría publicar en un medio escrito, Sí. por ejemplo? Sí. Ajá, bien. No, yo para dejar en claro que también los informes son de distinto tipo, ¿sí? Porque, por ejemplo, ustedes van a tener que realizar un informe, ¿sí? Con Gina, es un informe el género que les dio. Bueno, va a ser un informe obviamente diferente al informe periodístico, un enfoque distinto, ¿sí? Va a ser un informe académico, va a tener unas reglas diferentes, sin embargo sigue perteneciendo a información, a un texto informativo, ¿sí? Bueno, ¿alguien más quiere dar el ejemplo de los casos? ¿Cómo? Del celíaco. ¿También lo hiciste sobre celíacos? Sí. Bueno, ¿y el género primario. 1 qué sería? El primario. El primario. Dice, estoy descubriendo este mundo nuevo de ser una persona con celiaquía, especialmente por las cosas que se pueden comer. Primero comencé comprando galletitas de 25 pesos que son incomibles, pero las más caras son imposibles para mi presupuesto. Ajá. Eso lo dice una persona celíaca ¿a quién? ¿Es un diálogo? Sí, un diálogo primario. Está comentando con alguien, Claro. con un amigo. Ujú. Y después uno secundario con un poco más de información sería la inflación afecta a todo, pero a los celíacos mucho más. Ya desde el principio se debe decir que los productos libres de gluten cuestan un 300% más caro que los comunes. ¿Vos lo subiste al campus? Sí. Ah, sí, lo leí. Según la Asociación Celíaca Argentina, se debe agregar que desde enero de este año los productos para celíaco aumentaron un 50%. Según comerciantes y consumidores, el paquete de fideos va desde 53 pesos a los 64. ¿Será así? Sí. ¿Sí? ¡Ay, qué Señora caro! está comiendo como es.
Por Dios. Fideos caros. Oh. Bueno, el segundo entonces también es una noticia. Es un texto informativo. Una noticia. Bien. Bueno, acá hubo entonces dos casos sobre el mismo tema. ¿Hay alguien que quiera compartir que haya elegido otro tema en las regionales? Hola, aquí de Reconquista. Hola, ¿cómo andás? Hola, sí. Nosotros elegimos el tema feriado desde el año 2017. Ajá. Como... ¿Y son muy largos? Lo que te pido es aunque sea que me digas... son cortitos. Son cortitos. Bueno, dale, a ver. Como género discursivo primario pusimos un diálogo que dice: hola, ¿viste que van a sacar los feriados puentes del año que viene? Ah, no había escuchado nada de esto. ¿Y por qué los van a sacar? Parece que es para poder hacer cumplir con los días de clase establecidos para las escuelas. Ah, pero así vamos a tener mucho menos fines de semana largo. Qué lástima. Así es, pero ¿qué le vamos a hacer? Ese como un pequeño discurso primario, un diálogo oral. Un diálogo, bien. Y como género discursivo secundario es un tipo informativo que diría así, tiene un título que es: el gobierno analiza quitar los feriados puentes para poder cumplir con los 190 días de clase. Según la ley que establece la cantidad de feriados nacionales y días no laborables en nuestro país, el Poder Ejecutivo puede fijar hasta 2 feriados con fines turísticos por año, que son los llamados feriados puentes. Los feriados turísticos pueden ser establecidos de dos maneras. Si la fecha de los feriados nacionales coinciden con los días martes o jueves, el gobierno puede establecer hasta 2 feriados por año que deberán coincidir con los días lunes o viernes inmediatos respectivos. O si los feriados no coinciden con los días martes o jueves, el gobierno podrá fijar 2 días feriados según disponga. En 2016, por ejemplo, los 2 feriados con fines turísticos fueron los establecidos el día 8 de julio, ya que el 9 de julio, día que se celebra la independencia, cayó el día sábado, y el viernes 9 de diciembre, ya que el 8 de diciembre se celebrará el Día de la Inmaculada Concepción y será jueves. Por lo tanto, los días feriados que pueden ser eliminados en 2017 por el Poder Ejecutivo son 2, aquellos denominados feriados puentes turísticos. Muy bien. Entonces, ¿el género secundario es? Informativo. Bien, Es secundario informativo. perfecto. Es una noticia. Bueno, ¿alguien más quiere compartir que haya elegido otro tema? Bueno, recuerden Profe, que este acá es La el... Plata. Ah, bueno, a ver, dale. Ahí conseguimos el que hizo nuestra compañera, que es diferente. El de la amistad Estaban entre el hombre y la haciendo- mujer. Sí, bueno, el primario es una charla entre 2 personas y el secundario es informativo. Le voy leyendo el primario, si quiere. Sí, pero no te escucho bien. ¿Puede ser que estés lejos del micrófono? Lo tengo al lado del micrófono, pero... ¿Ahí se escucha bien, profe? Ahí, ahora sí. Bueno, le estaba explicando que el texto primario es una charla entre 2 personas y el segundo texto es informativo. Ajá, ¿Sí? Ahí le voy leyendo el primario. dale. Decime, Mariana, para vos, ¿existe la amistad entre el hombre y la mujer? Claro que sí. Yo, por ejemplo, tengo un mejor amigo. Nos aconsejamos, nos ayudamos y nos llevamos re bien. Nos queremos como amigos y está bueno eso. Ah, a mí me ha ido mal. Siempre terminan queriendo algo más, pero eso creo que es muy difícil. Pobre Mariana. Tiene más problemas que un libro de matemáticas. Bueno, Ese no es tan grave, che. Hay peores. le voy leyendo el Ese segundo. es un profe. problema de primer grado. Después vienen los más complicados. Le voy leyendo Dale, el el segundo. Un grupo de científicos de la Universidad de Harvard en Estados Unidos analizó la amistad entre un hombre y una mujer. El estudio consistió en reunir 88 parejas de estudiantes universitarios. Se les hizo unas preguntas, tanto separados como cara a cara, sobre sentimientos románticos que pudieran o no haber tenido hacia el amigo, como quienes fueron al laboratorio. De acuerdo a los resultados obtenidos, su percepción cambia depende del género.
hombres y mujeres juzgan de distintos parámetros la relación que sostienen con su opuesto. Los hombres sienten mucha más atracción hacia sus amigas. Son ellos quienes tienen más probabilidades de pensar que sus amigas también se sienten atraídas hacia ellos. Me lo sospechaba. Paradójicamente, las mujeres se encuentran en un punto exactamente opuesto. Sienten poca o ninguna atracción por sus amigas por sus amigos, perdón. Claro. Y suponen, sí, si no estamos hablando de otra cosa, profe. Claro. Y suponen que esta falta de atracción es mutua. Este estudio muestra la diferencia con que un mismo hecho es experimentado por quienes lo protagonizan. Qué ilusas que somos. Bueno, no sé, eso ya es problema de ustedes, profe. ¿Y ese es un texto, esa es una noticia real? Es informativa, profe. No, Ya sé que es informativa, pero digo si será real o si será inventada. ¿Quién la hizo? ¿Quién le hizo el trabajo? ¿Cómo se llama? Aida Campos. Aida. Campos lo hizo. Sí. ¿No sabés si Aida le inventó la noticia o es real? Sacó información de internet y medio que de ahí un poco mezcló. No, viste que en las universidades de Estados Unidos hacen encuestas de todo. Todo te averiguan. Sí, cualquier ser. pavada, larguemos una investigación. Vamos a poner que son 50 y 50. Claro, acá en la UTN también investigamos de todo, che. Vamos a poner que son 50 y 50, profe. Bueno, dale. Igual para mí es científica esa información. ¿Qué querés que te diga? Es tal cual, acá me dicen las chicas. Bueno, profe. Excelente. El tema es el siguiente. Todos los que no lo hicieron, lo tienen que subir. O sea, lo hayan hecho o no, lo tienen que subir porque este es el trabajo práctico número 2. Entonces, hay que subirlo al campus. Igual que en el primero yo lo doy por corregido en clase, pero igual necesito que lo suban al campus, ¿sí? De esa manera yo tomo registro de quiénes cumplen y quiénes no, digamos, quién la van llevando la materia. Villa María, a ver, dale. ¿Qué? Una pregunta, porque dígame. todos hemos puesto diálogos en el primario. ¿Un chiste podría ser un diálogo, una cosa primaria? ¿Un chiste? Sí, un texto primario. Depende, por ejemplo, si vos me decís que es un chiste contado por una persona que hace stand-up, por ejemplo, no, porque seguramente ese hombre lo recontrapensó, lo planeó, pensó cómo lo iba a decir, en qué momento, en qué lugar, etcétera. Si es un chiste momentáneo que surge en el momento, sí. Sí, porque mira, yo te digo lo que me pasó con mi hijo. Estaba en el supermercado y había un cartel que decía productos para celíacos. Entonces él me pregunta, ¿qué son los celaicos? Le pone mal acento, ¿qué son los celaicos? No, le digo, estás leyendo mal, son celíacos. Una cosa así, ¿podría ser un diálogo así? Porque he visto que escuchamos que los diálogos largos y puede ser algo más Puede ser porque es un diálogo espontáneo, por ende es un género primario y de alguna manera tu hijo también estaba consultando sobre qué era. O sea que vos le podés haber dado una explicación en el momento y esa misma información después se puede ver replicada, como vimos recién, en un texto elaborado que sería el secundario. Bueno, gracias. Esa consulta no. Bueno, muy bien. Bueno, voy a arrancar con la unidad número 2, ¿sí? Lo primero que quiero hacer es, yo subí ahora, agregué algunas diapositivas a este Power que ya está subido en el campus. Yo lo voy a volver a subir porque en verdad el que ustedes van a ver en el campus no tienen toda la información, ¿sí? Este está actualizado, el que vamos a ver en clase está actualizado, pero de todos modos, si ustedes lo ven a través del campus o lo tienen impreso, les sirve de guía igual. Por ejemplo, una de las informaciones que agregué es esta, que en verdad es para cerrar la unidad número 1, porque me pareció que a través de este cuadro iban a tener un pantallazo, digamos, más claro de los tipos de texto y de cuáles son los objetivos de los textos, ¿sí? Acá van a ver que en este cuadro
están, por un lado, los tipos de textos y luego en 3 entradas diferentes que dicen cuál es la finalidad de esos tipos de textos, algunos modelos y cuál es la estructura básica de esos textos. En este caso, la tipología está dividida en descriptivos, textos descriptivos, narrativos, argumentativos, expositivos y dialogados. Y en cada uno de ellos van a ver la finalidad del descriptivo sería, yo se los leo resumidamente, ¿sí? Presentar características de seres, objetos y lugares, este ya lo vimos. Algunos modelos, los reportajes, descripciones literarias, diarios, guías turísticas. Y la estructura consiste en una presentación genérica y el detalle con orden que puede ser temático, espacial, temporal, etcétera. Después van a ver que están los textos narrativos, que también ya los vimos clasificados de esta manera, cuentan qué es lo que está ocurriendo, qué ocurre, relatan hechos reales o imaginarios, por ejemplo, cuentos, textos de historia, chistes contados, etc. La estructura es la presentación, el nudo, el desenlace. En los argumentativos, lo que se hace, la finalidad es defender algo, rebatir, o ambas cosas, analizar un tema tomando una postura. Algunos modelos, los artículos de opinión, como los que vimos en la clase pasada, los discursos, los ensayos, los análisis comparativos, valoraciones, etc. Y la estructura es una tesis, argumentos o cuerpo argumentativo. Una tesis, es decir, presentar qué es lo que yo defiendo, lo que yo pienso primero. Después los argumentos o el cuerpo argumentativo. Y luego la reformulación de la tesis o la conclusión que confirma esa tesis. Después tenemos los expositivos, que responden a la pregunta ¿qué es? Y desarrollan un tema o explican un concepto. Estos serían los que vimos como informativos en la clase pasada. Algunos modelos, los libros de texto, los artículos de divulgación, los diccionarios. Y su estructura consiste en una presentación, el desarrollo y el resumen o el cierre. Y por último tenemos los dialogados, que muchos de los que hemos mencionado recién son textos dialogados. La finalidad es el intercambio de información entre interlocutores y algunos modelos, las entrevistas, las conversaciones, las obras de teatro. Su estructura consiste en una apertura, un cuerpo y un cierre. De esta manera tienen una síntesis un poco más clara, creo yo, y más concisa con respecto a tipos de texto, finalidades y estructura de cada uno de ellos. Ahora sí vamos a pasar a la unidad 2, en la cual vamos a tratar de analizar en qué consiste la comprensión lectora. Como ustedes bien recordarán, bueno, la materia se llama comprensión y producción oral y escrita, es decir, que la intención no es solo la de producir textos, sino también y primero la de comprenderlos. Por eso es que en la segunda unidad vamos a tratar este tema. Está subido también un archivo de Word, además del PowerPoint, así que ahí van a tener el texto completo y un poco más ampliado con autores. Bueno, la comprensión del texto, yo voy leyendo las filminas y cualquier cosa ustedes me preguntan y vamos conversando. La comprensión del texto es la meta y el sentido de la lectura, ¿sí? De la lectura o, ya saben, de cualquier texto oral que estemos escuchando. Un lector u oyente comprende un texto cuando puede encontrarle un significado, ¿sí? ¿Y cuándo le encontramos un significado al texto? Cuando podemos establecer o tener en cuenta 3 elementos, ¿sí? A través de estos 3 elementos podemos encontrarle significado a un texto. Hablando, en primer lugar, de la parte lingüística, ¿sí? Primero, tenemos que establecer relaciones entre las oraciones, es decir, a un nivel de la microestructura del texto. Un segundo paso es identificar la idea fundamental del texto, es decir, en cuanto a su macroestructura. Y un tercer elemento que tenemos que tener en cuenta para comprender un texto es
la identificación de cómo está organizada la información, es decir, de la superestructura. Los elementos 1 y 2, es decir, las relaciones entre oraciones y la identificación de la idea fundamental del texto, los vimos ya en la unidad pasada. ¿Cómo los denominamos? ¿A través de qué formato lo estudiamos a esto de las relaciones entre las oraciones y la identificación de la idea fundamental del texto? ¿Qué nombres llevan? ¿Qué cualidades del texto son? ¿Se acuerdan? ¿Se entendió la pregunta? Cuando vimos las características del texto, ¿sí? Que dijimos, bueno, un texto para ser denominado como tal tiene que contar con determinadas propiedades. La primera es tal, la segunda es tal otra. ¿No se acuerdan un pomo, che? No se acuerdan nada. ¿Qué crees? Bueno, me voy a tomar un mate. La corrección, la cohesión. Coherencia. Ajá. ¿Quién me habla? Villa María. Villa María, vamos Villa María, que la está remando conmigo. El clima no ayuda hoy, el clima no ayuda acá. Bien, bueno, las relaciones entre las oraciones, es decir, la microestructura del texto, se denomina cohesión. Y la idea fundamental del texto, la macroestructura, se relaciona con la coherencia. ¿Sí? Bien. La identificación de cómo está organizada la información tiene que ver con eso que decíamos cuando hablábamos de la estructura de los géneros. Que, por ejemplo, yo veo un formulario en el cual hay una encuesta, ¿sí? Y yo sin leer ni siquiera el título, a través de su superestructura me doy cuenta de qué género es, ¿sí? Es decir, identifico cómo está organizada la información, entonces yo ya empiezo a establecer algunas inferencias con respecto a ese texto. Si veo, por ejemplo, cómo está diagramada una noticia, sé que es una noticia, cómo está diagramada una encuesta, me doy cuenta de que es una encuesta, y así sucede con muchos textos, ¿sí? Esa superestructura es la forma en la que se organiza la información, que también me ayuda a comprenderlo antes de leerlo. Bueno, además, porque hasta ahí llegamos en lo referente a lo lingüístico, a cómo está organizada la información con respecto al texto mismo. Pero además de eso, ¿sí? La comprensión resulta de una interacción entre lo que dice el texto, es decir, esto que acabamos de ver recién, y lo que conoce y busca quien lo lee o quien lo está escuchando, ¿sí? Claro, por supuesto, hacia allá vamos. ¿Cuál es la interpretación que hace el lector? ¿Sí? El lector, acá lo vemos, tiene una función activa. ¿Por qué? Porque construye el significado del texto a partir de su motivación y sus conocimientos previos, que le permiten realizar inferencias. Esto de la construcción del sentido de un texto, en verdad, está en la base del significado de la comunicación, ¿sí? O de la definición de comunicación. Es lo que venimos viendo desde la primera clase. ¿Por qué es tan difícil definir qué es la comunicación? ¿Cuándo hay comunicación y cuándo no? ¿Por qué es complicada la relación entre humanos? Bueno, básicamente porque el significado no está dado solo por el emisor, en este caso por un texto cualquiera que leamos o que escuchemos por ahí, sino porque ese significado se construye entre emisor y receptor. De alguna manera es un consenso entre lo que estoy leyendo y lo que yo sé, lo que yo creo, lo que yo interpreto. Bueno, entonces, ese significado se construye a partir de estos dos elementos, de la motivación que tenga el lector, ¿sí? O el receptor, y de sus conocimientos previos, que le permiten realizar inferencias.
Bueno, ¿qué podemos decir con respecto a la motivación? Que la lectura es... Ahí te lo alcanzo. Yo voy leyendo y les robé el mate, esperen. Así que me lo vinieron a robar, así que lo tenía que tomar. Bueno, la lectura será motivadora si el contenido se vincula con los intereses del lector y si la tarea responde a un objetivo, ¿sí? A ver, algunos ejemplos de esto, que me los van a dar ustedes. Por ejemplo, ¿cuándo una lectura es motivadora? Supongamos que tengo que leer algo, debe vincularse con mis intereses y debe responder a un objetivo. Por ejemplo, para las chicas una revista de moda, dice acá un hombre que es medio machista, porque me siento, para ustedes que son bobas, lean la revista de moda. A ver. Un informe cuando hay aumento. ¿Quién me habla? De Paraná. Enrique. A ver, esperen que acá se están peleando hombres y mujeres. ¿Quién? No, Enrique, de Paraná. Paraná. Un informe Dale, Enrique. Sí, cuando dan un informe qué tasa va a haber de aumento. Ah, eso nos recontrainteresa totalmente. Entonces... Sí, siempre y cuando sea como los diputados, un 50%, eso nos motivaría mucho más. Sí, la verdad, ¿no? Claro. Eso nos vendría bárbaro. Venimos chochos a trabajar, mira. Igual están pensando que es poco. Sí, yo también pienso igual. Che, basta de quejarnos. Venimos a clase, cada vez que venimos a clase le damos a todos para que tengan. Sí, bueno, todo lo que sea relacionado con un aumento, seguramente a cualquier trabajador le resulta de su interés, a no ser que haya alguno que... No, pero aunque le guste trabajar por trabajar, también le va a interesar. No, digo, alguno que sea tipo budista, qué sé yo. Puede ser, ¿por qué no? La filosofía oriental. Nosotros porque somos unos materialistas, todos. La póliza del seguro de la abuela. ¿Cómo? La póliza del seguro de la abuela. No, pero esa no, la abuela no se toca, che. Bueno, en definitiva, a ver, si nos interesa, lo vamos a leer con mayor motivación, por ende, tenemos más probabilidades de comprenderlo. Y además, si encontramos un objetivo, supongamos que no sea un aumento de sueldo. A ver, ¿qué otro tema puede ser o en qué otra situación nos podemos encontrar ante una lectura motivadora? Un blog de viajes. ¿Por qué? Porque se vincula con tus intereses y... con algo que quieras saber, con una experiencia. Porque probablemente también como objetivo vos tengas un viaje, ¿sí? Entonces, más allá de tus intereses, además tenés el objetivo de hacer un viaje, supongamos. ¿De conocer? Aunque no pueda viajar. Aunque no pueda... No. Eso así no se piensa. Vos pensás que sí puedo. Yo acá doy lecciones de todo, motivacionales, de todo un poco. Entonces... Un informe médico, que por ahí quizás no es que uno de que le interesa porque desea ver si su salud o la salud de alguien está bien o le presta atención porque justamente es algo que... Claro, ahí vamos, un informe médico, me dicen acá, que a lo mejor es algo, a lo mejor no, es algo más complejo, ¿sí? Es algo que si es de un tercero ni lo leerías, sí, pero si es tuyo, de un familiar, vas a tener el objetivo de entenderlo, ¿sí? Profe de Paraná, perdón, Julia. Chicos, esperen un segundito que acá hay una chica que quiere participar. Por ejemplo, salió una noticia del cambio de recorrido de todas las líneas en el microcentro. Eso creo que le interesa a todos, porque todos nos movemos por las distintas líneas o cambio de circulación de alguno. El recorrido del transporte público, si cambia o no cambia. Bueno, todos nos movemos por la ciudad, ya sea con
o con colectivo, con taxi o con bicicleta, como sea, más o menos tenés que saber cuál es el recorrido, si hay calles inundadas, etcétera. ¿Sí? Profe, ¿Quién más? de Paraná. Sí, a todos nosotros que somos de personal no docente, un llamado a concurso también es una motivación. Exacto. El llamado a concurso para no docentes seguramente va a ser de gran motivación para los no docentes y un docente lo pasa de largo quizás, ¿sí? A no ser que tenga un conocido, un familiar que sea no docente. Bien, entonces está bien claro que cuando hay una motivación, un interés, un objetivo, va a ser más fácil y más rápida la comprensión de ese texto. Entonces, además de la motivación, otro elemento importante para comprender el texto es el conocimiento previo que tengo sobre esa temática en particular. El nivel de comprensión, ¿sí?, depende del grado de conocimiento que la persona tenga respecto del tema en cuestión. Nuestros conocimientos se encuentran organizados en esquemas. Antes de que alguien diga algo, quiero aclarar que esta es una entre tantas teorías de cómo se organiza la información en nuestro cerebro. Yo no soy especialista en neurocientífica ni nada por el estilo, pero sí quiero tocar este tema para que se entienda o al menos tengamos una visión de qué manera vamos organizando la información en nuestros cerebros. Una de las teorías es la teoría de los esquemas, que dice lo siguiente, siempre relacionado con la comprensión de un texto, ¿sí? No quiero irme tan abarcativamente a todas las experiencias de la vida. Vamos a tratar de circunscribirnos al tema de hoy. Esta teoría dice lo siguiente, el lector atiende a los datos del texto y activa en su memoria la información necesaria para comprenderlo, ¿sí? Si es que está leyendo con ganas, digamos. Entonces, para esta teoría, ¿qué son los esquemas? Los esquemas son estructuras abstractas de conocimiento que están almacenadas en la memoria de cada persona. En ellas, los conceptos se encuentran relacionados entre sí. Imaginemos como si fuese una computadora en la cual creamos varias carpetas, ¿sí? Y ponemos, clases de la tecnicatura en una, en la otra carpeta creamos fotos, en la otra carpeta creamos resoluciones, y de esa manera cada información que yo voy agregando a la computadora la voy a ir organizando en esas carpetas. Bien, similar a eso para que nos vayamos haciendo una idea. Entonces, de acuerdo a esta teoría, los nuevos conceptos, informaciones e ideas adquieren significado cuando pueden ser relacionados con otros que ya conocemos, ¿sí? Es decir, llega una información sobre la cual yo no tengo creada en mi cerebro ninguna carpeta, porque no tengo ningún conocimiento previo. Es muy difícil porque no puedo asociarlo con ningún conocimiento, con nada que yo conozca. Entonces, no quiere decir que es imposible, que nunca lo voy a llegar a entender. Bueno, eso ya vamos a pasar a ese tema que es otro, el de las memorias. Pero ese es otro tema. Ahora vamos con eso. Pero en principio lo que quiero dejar en claro de esta teoría es eso, que uno asocia la información con cuestiones que ya tengo en mi cerebro y que cuando no conozco todavía y no puedo relacionarlo con nada de lo que ya he visto, vivido, leído, etcétera, es más difícil la comprensión, ¿sí? Entonces, bueno, acá hay un pequeño esquemita o ejemplo sencillo de lo que sería la teoría de los esquemas, que es el procesamiento de la información basado en conocimientos previos, ¿sí? Entonces, yo tengo creado un esquema sobre lo que es una oficina, supongamos, y dentro de ese esquema tengo la computadora, el teléfono, la silla, los papeles, el escritorio, etcétera, etcétera, y todo lo que se relaciona con una oficina. Incluso tiene que ver mucho también con la memoria visual, ¿eh? Supongamos, cuando hablamos de
alguien nos mencione la palabra oficina, automáticamente vamos a pensar en la nuestra, es lo primero que se nos va a ocurrir, ¿sí? Entonces, cuando alguien te hable de porque estaba en la oficina, de alguna manera nuestra imagen mental, si esa persona no nos describe ni nos muestra una foto de lo que es su oficina, nuestra imagen mental va a ser nuestra oficina, ¿sí? Por ejemplo, cuando una persona lee sobre un museo, o ve imágenes, o fotos, o lo visita a ese museo, va agregando cada una de estas experiencias a su esquema de lo que es un museo. Algo que no puede hacer quien no tiene dichas experiencias, ¿sí? Bueno, experiencia se refiere a incluso no haber visitado un museo, puedo haber leído un montón sobre museos, puedo haber visto un montón en internet, un montón de fotos, etc. Bien, hasta ahí se entiende, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los procesos implicados en la comprensión de texto? Y acá sí vamos al tema de las memorias. Primero vamos a ver esto. ¿Cómo funciona el sistema de memoria que procesa y almacena la información? A ver, existe una memoria a corto plazo y una memoria a largo plazo. Acá es donde tengo el video que, bueno, vamos a seguir. ¿Ya lo vieron? Y después voy a terminar con el tema de la memoria y veo si podemos ver el video. Y si no, seguimos. Y lo ven en sus casas. Entonces, esa memoria a corto plazo cumple dos funciones. Por un lado, procesa la información de manera estratégica y la almacena transitoriamente. Lo que queda en esa etapa de la memoria a corto plazo está almacenado de manera transitoria. Quiere decir que no es definitivo, que va a quedar guardado. Entonces, acá apareció Doris, porque díganme si no nos sentimos todas, no sé los hombres, pero si no nos sentimos un poquito identificadas con Doris. Más o menos. Bueno, yo sí, claro, capaz que las menores de 30 no, pero yo sí. Acá está Doris, que es el ejemplo típico de la memoria a corto plazo. ¿Por qué? Porque esa memoria tiene capacidad limitada y es de rápido acceso. Por eso se le identifica con ella. En el menor tiempo posible, ¿qué es lo que hace? Transfiere la información a la memoria de largo plazo para su almacenaje definitivo. Tiene que procesarla. La memoria de corto plazo tiene que vaciarse parcialmente cuando se encuentra llena para poder seguir recibiendo información. Lo mismo que en una computadora con el disco rígido, ¿sí? Cuando el fragmento de información que ingresa tiene coherencia o sentido para nosotros, ¿sí? Por eso es importante el tema de encontrarle el sentido a lo que leemos o a lo que escuchamos. La memoria a corto plazo la comprime, como si fuese una compactadora, así como está el señor ahí metiendo la basura en la compactadora, ¿sí? Y si la memoria a corto plazo trabaja eficientemente, solo compacta lo que comprende. ¿No les ha pasado que ustedes leen un texto y lo leen, y lo leen, y lo leen a la semana y es como si nunca lo hubiesen leído en su vida? Y decís, pero ¿y esto qué? Eso yo no lo vi nunca. Bueno, capaz que les pasa con mis clases también. Chicos, ¿lo vimos la semana pasada? No, eso no lo vimos, profe. No, sí lo vimos. No, o sea, quiere decir que estaban en la luna de Valencia. Por eso esta especificación, cuando funciona bien la memoria a corto plazo, es que puede almacenar y compactar. ¿Y cuándo funciona bien? Cuando le encontrás sentido a lo que estás leyendo, a lo que estás escuchando. De otra manera, no hay forma de compactarlo, ¿sí? Entonces, claro, hay veces que la memoria a corto plazo no funciona, no trabaja eficientemente. En ese caso, hay que hacer esto. No nos queda otra. Claro, se atan el... ¿Qué haces? Al escritorio tiene un anillo acá o el acá. Acá hay otra estrategia que no es atarse para acordarme, por ejemplo, vos me decís, llamame en una hora y hago así, en una hora no veo, Bueno, la estrategia de los anillos, no sé si la escucharon.
Yo si hago eso, te aseguro que me cambio el anillo del lugar y no me acuerdo por qué me lo cambié. Después me digo, ¿y esto? Claro, si lo voy dejando por ahí, los pierdo. En ese momento, claro, acá una compañera nos dice que en el momento en que le dicen, acordate de llamarme en 1 hora, ella cambia el anillo de dedo y en ese momento hace el clic, le pasa a tu memoria a largo plazo. Hasta que, bueno, haces el llamado y ya está. Claro, porque hay veces que la memoria solo requiere eso, ¿sí? Requiere un plazo de 1 hora, 2 horas, 2 días. ¿Por qué? Para realizar una acción. Claro, para realizar una acción. Una vez que le hiciste la acción, ya está, se puede borrar, ¿sí? Bueno, pasemos ahora a la memoria a largo plazo. En la memoria a largo plazo se encuentran todas las experiencias, saberes y conocimientos que una persona ha incorporado a lo largo de toda su vida. Y acá sí, su capacidad es ilimitada. Es como que lo subimos a la nube. No se cae nunca, a no ser que se caiga internet, y ahí sonamos. Se cae el sistema. ¡No! ¡Ay, te perdí, te olvidaste de todo! Mente en blanco. Las imágenes, claro, ayudan. Yo, por ejemplo, veo una foto de cuando era chico y me acuerdo que hice 3 segundos, unos segundos antes, unos segundos después, que estaba haciendo en ese momento. ¿Qué pasó en todo el día? No sé, pero en ese momento que veo la foto recuerdo unos segundos antes, unos segundos Vos recordás porque sos joven. Bueno. Simplemente por eso. En unos años te quiero ver mirando las fotos de tu niñez. ¿Y esta quién es? ¡Ay, soy yo! Bueno, entonces, la memoria a largo plazo tiene una función esencial en los procesos de comprensión. ¿Por qué? Porque si yo no logro pasar esa información a la memoria de largo plazo, es cuando voy a seguir leyendo lo mismo, y me va a parecer que lo leo por primera vez. ¿Se entiende? Allí, en la memoria a largo plazo, se almacenan los conocimientos que el lector tiene que activar para comprender. Obviamente, a ver, supongamos, yo soy comunicadora social, a mí me dan un texto de física y yo no entiendo nada. ¿Por qué? Porque no tengo nada archivado en mi cerebro que corresponda a la física. Si me das un texto de teoría de la comunicación, yo lo di hace, supongamos, 10 años en la facultad, ponele, en la facultad, pero alguna vez lo estudié y lo tuve que rendir, entonces se va a activar en mi cerebro ese conocimiento, espero. Espero que sí. Bueno, digamos, se activaría el conocimiento que alguna vez pasé a mi memoria de largo plazo, ¿sí? Bueno, ¿se va entendiendo en las regionales? Sí. Bueno, sigo entonces. No, perdón, antes de pasar a esto de los procesos de inferencias, quiero ver si podemos ver el video, que es sobre los distintos tipos de memoria, justamente. A ver, yo lo voy a pasar desde acá y ustedes me dicen si lo ven. Al estudiar, lo que hacemos es almacenar en el cerebro la información de los libros para después utilizarla cuando sea necesaria. Esperen. ¿A cuál? ¿A esta? Y desactivar esta. ¿Lo pongo de nuevo? Al estudiar, lo que hacemos es almacenar en el cerebro la información de los libros para después utilizarla cuando sea necesaria.
En otras palabras, la información de los libros entra en nuestro cerebro a través de los ojos y se graba en las sinapsis que unen las neuronas. Perdón, quiero saber si están escuchando algo en las regionales, porque si no escuchan nada, directamente lo ven en las casas. Valoramos la clase que viene. Perfecto. Sí, se escucha. La plata se escucha. María, correcto. Correcto. Bueno, sigamos entonces. Metele que son pasteles. Lo mismo ocurre con las imágenes. Cuando vemos una imagen, también la almacenamos en la sinapsis. Nuestras mentes pueden distraerse cuando estamos estudiando e incluso quedarse en blanco. Sin embargo, siempre recuperamos nuestros sentidos y seguimos estudiando. Los recuerdos se almacenan mediante conexiones sinápticas virtuales entre neuronas. Cada neurona de nuestro cerebro es como una isla separada de las demás. Solo las interconexiones entre las neuronas permiten la comunicación entre dos islas. Cuando formamos un recuerdo, lo que hacemos es establecer conexiones entre diferentes neuronas. De ese modo, la comunicación entre las neuronas es más fluida que antes de que estableciéramos la conexión. Nuestros cerebros recurren según sea necesario a la información almacenada diariamente. Park, por ejemplo, va almacenando recuerdos de cada entrenamiento y de cada partido en sus sinapsis. Unos recuerdos que demostrarán su verdadera utilidad en los momentos decisivos de cada partido. Hola, soy Lee Young-dong. ¿Cómo estás? Aquí estamos, investigando la mente. ¿Cómo se almacenan los recuerdos en nuestro cerebro? Debe ser muy complicado. Bueno, nos vemos. Lee Young-dong. Lee Young-dong. Lee Young-dong. Lee Young-dong. Lee Young-dong. Los recuerdos se graban de forma imborrable cuando se repite la información que se recibe desde el exterior. Las sinapsis relacionadas con la información construyen una red a medida que dicha información se guarda. Por ejemplo, el nombre de Lee Young-dong se repite varias veces y se recuerda a lo largo de este documental, Investigando la mente, producido por él, así como el de la productora donde trabaja, la KBS. También se menciona el nombre del programa, 60 Minutos, en donde solía colaborar. Todos estos datos se graban en la red. Por supuesto, también funciona a la inversa, ya que cuando pensamos en el programa se nos viene inmediatamente a la cabeza el nombre de Lee Young-dong. Los recuerdos asociados se mantienen así en estrecha relación. Más aún, si no se recuerdan habitualmente, empiezan a atenuarse, aunque eso no significa que desaparezcan definitivamente. Así funciona el mecanismo de la memoria. Bueno, ¿se escuchó algo? Todo. Qué bueno, me alegro. Todo. Básicamente lo que yo quiero rescatar de este video es, primero resumidamente cuál es la conexión o el proceso que se establece entre las neuronas para poder fijar conocimientos. ¿Sí? Por eso la importancia de la repetición para ir recordando y para ir creando recuerdos. Pero además de eso, lo que quería agregar con este video es al tema de la teoría de los esquemas, ¿sí? Que decíamos, de alguna manera vamos formando distintas carpetas en la memoria y que al formar estas carpetas, cuando recibimos información la vamos clasificando y decimos, bueno, esta información corresponde a este esquema, esta otra a este esquema, y así sucesivamente. Además de la importancia de esos esquemas y de ir incorporando información
a esas estructuras que ya están creadas, es importante la relación entre ellas, ¿sí? Es decir, más allá del conocimiento, y esto un pasito más allá de lo que es la comprensión de un texto, está también lo que es la creatividad, es decir, lo que yo puedo hacer con todo eso que conozco. Porque es probable, y de hecho le pasa a un montón de personas que tienen mucha capacidad de recordar, ¿sí? Y de ir armando esquemas, y que estos esquemas sean cada vez más voluptuosos, por llamarlos de alguna manera. Es también importante en el proceso de creación que estos esquemas los podamos relacionar entre sí, porque de hecho la realidad no son compartimentos estancos, ¿sí? No son carpetas que están aisladas en una computadora y que no se relacionan entre sí. En la realidad, los hechos, las vivencias, los conocimientos, las personas, etcétera, pensamientos, creencias, valores, están relacionados. Entonces, quería rescatar un poco esa misma manera en la que se conectan las neuronas entre sí, que es lo que hace funcionar al cerebro. También estaría bueno poder aplicarlo a la relación entre los distintos esquemas que vamos creando. Es decir, no solo es importante la creación de esos esquemas, sino la capacidad de ir relacionando los conocimientos, ¿se entiende? Bueno, continúo. Esta ya la vimos. Bueno, íbamos por acá por el tema de los procesos de inferencias. Las relaciones que establece el lector o el oyente con sus experiencias personales, esta es la definición, chicos, de los procesos de inferencias, Repito, los procesos de inferencias son las relaciones que establece el lector o el oyente con sus experiencias personales, vividas o conocidas por otros medios, no necesariamente vividas en carne propia, y con sus sistemas de creencias, deseos, actitudes y valores. ¿Cómo podemos definir una inferencia, realizar una inferencia? ¿Alguien lo puede definir? ¿Qué sería realizar inferencias? ¿Alguien tiene idea? Vamos. Cuando se te conecta una neurona con la otra sería una definición de... ¿Qué es inferir? ¿Qué es inferir? ¿Cuándo uno infiere algo? No. Claro. Inferir es deducir, es sacar conclusiones a través de distintos elementos. Extraer una conclusión, no necesariamente basada en una certeza, ¿sí? A veces uno infiere, uno saca conclusiones sin tener todos los elementos para sacarlas. O sea, lo hacemos todos los días. Nos cruzamos con un vecino que nos saludó con mala cara, supongamos. ¿Qué infiero? Este tipo no me banca. ¿Sí? A lo mejor no tengo todos los elementos para sacar esa conclusión, pero yo saco esa conclusión a partir de la cara que me hizo, a partir de cómo yo estoy en ese momento, a partir de cómo soy, a partir de otras experiencias pasadas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos elementos me ayudan a inferir, a sacar una conclusión con respecto a una situación. Lo mismo sucede al leer un texto, ¿sí? Cuando queremos, la intención nuestra es comprender un texto, o ir a una clase y comprenderla, podemos recurrir a diferentes estrategias de inferencia. Algunas de ellas... Sí, ¿quién me habla? Enrique de Paraná. Le quería hacer una consulta. Inferir viene de la palabra de infundio, ¿no? Ay, me mataste. Porque a veces podemos decir que inferir o intervenir en una cosa, como dijo el ejemplo usted, puede empezar una especulación. Si va a catalogar
inferir, como un extraer una conclusión. Muchas veces nuestras conclusiones son erróneas y nuestra especulación es la que está hablando. Es como que por ahí nuestro recordar puede ser mal interpretado. Puede ser que nuestra neurona tome desviación. Puede ser así. Totalmente. Sí, totalmente. Eso pasa siempre y tiene que ver con la subjetividad, ¿sí? Por eso, cuantos más elementos vos tengas para sacar conclusiones en cualquier ámbito de la vida, vamos a tratar de atenernos a lo que es la lectura, cuantos mayor elementos tengas, mayor rigurosidad va a tener tu conclusión, ¿se entiende? Pero inferir es, como decís vos, de alguna manera especular. Tengo un margen de error. ¿Se entiende? ¿Por qué lo relacionabas vos con la palabra infundio? No, lo relacioné porque como a veces en las interpretaciones está la desviación de lo que quería decir el autor y lo que va a interpretar la persona, ¿no? Por ejemplo, una información dice, aumenta la luz a fin de año. Para los lectores que la podemos leer es muy exagerado, pero realmente se pateó el aumento para el otro año, dio prórroga hasta el otro año. El gobierno dice que está bien, que se va a esperar hasta el otro año, la economía va a mejorar y un montón de cosas, y el bolsillo del trabajador dice, no, otra vez aumento. Entonces hay dos conclusiones de un mismo texto, según quién la va a interpretar. Totalmente, eso te va a pasar con cualquier texto, no solo informativo, y la interpretación es múltiple. Dale, seguí, perdón que te interrumpí. No, está bien, ¿no? Y entonces cuando dijo extraer conclusiones y intervenir sobre una causa, se me vino ese prefijo que a veces no digas infundios hacia cosas sin fundamento, quiere decir, fundamento, ¿no? Claro. Y a veces inferir, a veces si uno no tiene toda la conclusión o todos los elementos que dan a una conclusión, podemos llegar a errar también. Sí, por supuesto. Por eso quería dar la definición de lo que es la inferencia, ¿sí? La inferencia es, coincido con lo que estás diciendo vos, sacar conclusiones a veces erróneas, pueden ser erróneas, ¿sí? Pero lo importante es tratar de activar ese mecanismo para poder comprender un texto mejor, yendo a esto específicamente. Por supuesto que cuanto más elementos tengamos, mayores posibilidades tenemos de comprender ese texto. Pero ningún texto va a quedar ajeno a la interpretación propia, que es ajena al texto en sí y totalmente personal, ¿sí? Y eso ni hablar con las noticias, ¿sí? Con las noticias que tienen que algún condimento político, vas a tener miles de interpretaciones que son extralingüísticas. Más allá de lo que el autor quiso poner y de la información en sí que vos estás leyendo, de los datos, digamos, de la información dura, cada persona lo va a interpretar de acuerdo a su experiencia. Entonces, por eso quería ponerles algunos ejemplos de estrategias de inferencia que nos ayudan a agarrar un texto ya con algunas herramientas más, ¿sí? No agarrarlo sin tener idea de lo que voy a empezar a leer. Algunas de las estrategias de inferencias que se pueden realizar son la cotextual, la situacional y la interdiscursiva. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. La inferencia cotextual es cuando inferimos el significado de un texto, ¿sí? O la comprensión de una parte de ese texto a través de otras partes del texto. Es decir, a través de información que está no exactamente adentro. Esto, quiero ver si se les ocurre algún ejemplo. Infiero el significado a través de otra parte del texto.
no del texto en sí, antes de haberlo leído, digamos. Vimos un ejemplo ya de esto. Villa María. Dale. Con el título. Bien. Con el título de una noticia. Bueno, acá está el ejemplo que le había puesto yo. Es justamente una noticia. La noticia es el ejemplo más claro, digamos, que podemos ver de inferencia cotextual. ¿Por qué? Porque yo antes de leerlo al texto ya empiezo a inferir determinadas cosas. Con el título, bueno, ni hablar, pero más allá del título, fíjense que hay información que yo voy a inferir a través de la fotografía o la imagen o infografía o los subtítulos o una infografía que puede figurar o digamos un montón de elementos que la noticia en sí trae, ya sea que la veamos en internet o a través de Facebook, de donde sea. Antes de leer el cuerpo de la noticia yo ya puedo inferir algo con respecto a esa información que voy a leer, ¿sí? Bueno, acá abajo dice inferencia contextual, en verdad quise poner cotextual, perdón, ahí hay un error. Dice, el titular de un diario se interpreta teniendo en cuenta la volanta, los subtítulos o las fotos de una noticia, ¿sí? Cómo están relacionadas todas las partes a su vez de esa información. Después tenemos otro tipo de inferencia, que es la inferencia situacional. Se lleva a cabo cuando el receptor tiene en cuenta la situación comunicativa en la que se produce el texto. Es decir, los interlocutores, el espacio, el tiempo. Esta sí sería contextual. ¿Qué ejemplo se les ocurre en el cual yo comprendo o puedo comprender un texto, una situación de acuerdo a lo que la rodea, ¿sí? A los interlocutores, al espacio, al tiempo? Enrique. Por ejemplo, si hablamos del 2001, uno lo relaciona a una mala economía. ¿Quién me habló? De Paraná. De Paraná. César. Claro, si yo cuento una anécdota a un chico que tiene 15 años y le digo, no, porque en 2001 un montón de gente se fue a vivir así afuera, y le voy a tener que dar una explicación mucho más extensa que si mi interlocutor fuese una persona de mi edad que pasó el 2001 y la crisis de 2001. ¿Se entiende? Entonces, en ese caso, la situación, en ese caso y en todos, en verdad, la situación comunicativa, de alguna manera, siempre va a aportar o a quitar información. ¿Algún otro ejemplo? Bueno, continúo porque quiero llegar a la parte del texto. Yo subí un texto, ¿lo trajeron? ¿Impreso? ¿Qué hora es? Bueno. Otro tipo de inferencia es la inferencia interdiscursiva. Se produce cuando el oyente o el lector moviliza sus conocimientos previos o saberes preconstruidos. Que en verdad pasa casi siempre esto, ¿no? ¿Algún ejemplo se les ocurre? Es decir, cuando yo interpreto algo que me dicen, pero relacionándolo con un saber previo. Por eso interdiscursivo. Hay una relación entre discursos. Cuando hablamos de discursos no es solamente un texto, ¿sí? Discurso se le llama a cualquier pieza de comunicación. Puede ser un diálogo, una conversación, una noticia, una carta, un mail, etcétera. ¿Se les ocurre algún ejemplo? Conocemos. Profesora, desde La Rioja. A ver.
Por ejemplo, cuando vamos a leer algún libro de historia, por ejemplo, cuando uno ya tiene un conocimiento previo sobre ese hecho, por ahí lee algún libro de un autor y ya va con un conocimiento previo, con saberes que ya tiene de antes. Exacto. Bueno, por eso es lo que veníamos hablando recién, ¿no? Cuando yo les daba el ejemplo de si a mí me dan un libro de física, no es lo mismo que me den un libro de teoría de la comunicación. Porque activo saberes previos, eso quiere, interdiscursivo se refiere a eso, que el discurso, el texto que estoy leyendo hoy, yo soy capaz de relacionarlo con un discurso o texto que leí o que aprendí en otro momento de mi vida. Acá me quieren dar otro trabajo. A ver, espera. ¿La Rioja? Espera que termine el... O por ahí cuando escuchamos un discurso de algún funcionario, de algún político, generalmente uno ya tiene un conocimiento o una inclinación política y es casi prácticamente lo mismo, digamos. Claro, el tema de la comunicación política es todo un tema, porque es uno, en muchos aspectos de la vida, pero es uno de los casos en los que tu creencia y tus valores te imposibilitan escuchar realmente, comprender lo que realmente está diciendo el otro. Ni hablar, digamos, hoy kirchnerista y antikirchnerista es un ejemplo que está súper vigente, pero eso pasó siempre, o sea, peronista y antiperonista, digamos, es una cuestión que tiene que ver con la política en sí. Claro. A ver, un segundito que acá me quieren... Espera que... No, sí, yo cuando hoy estábamos hablando del tema de la memoria, lo primero que se me empezó a ocurrir son cosas que di en psicología, de cómo funciona la cabeza y todo eso. Lo relacionaste con esos saberes. Claro, lo relacioné en psicología cuando iba a la escuela. Claro. A ver. No, pregunta, si yo leo un diario que sé que es de izquierda o no, esa es una inferencia que yo, por ejemplo, antes de leerlo, digo, bueno, acá ya más o menos me imagino qué punto de vista voy a encontrar. Eso es interdiscursiva, la diferencia. Depende, o sea, si vos agarrás el diario ya sabiendo que es de izquierda... Sí, yo elijo leer uno de izquierda, uno que no sea de izquierda. Elijo a ver qué quiero, un poquito de cada uno. Claro, pero porque sabés qué ideología tiene cada uno. Claro, porque querer comparar, sabés más o menos que sobre una misma noticia, a veces te pasa que la lees en un diario y la lees en otro, sí. Son distintas noticias, sí. Son los mismos hechos. Sí. Entonces... Sí, ese es un ejemplo típico que se da en las carreras de periodismo. Agarrás 3 o 4 diarios y cómo, digamos, a lo que apunta es a ver cómo la realidad se construye. Sí, y no es que está ahí afuera y es única y objetiva. La imposibilidad de la objetividad, digamos, en el periodismo. Hay un conjunto, digamos, ahí hay, antes que nada, un saber previo tuyo que no tiene que ver con una inferencia del texto, a partir del texto, ¿sí? Porque en verdad este tipo de inferencias se empiezan a poner en juego una vez que vos empezás a leer, digamos. O una vez que, supongamos, a vos te dan el diario, pero no te dicen, vos no sabés si es de izquierda, supongamos que vas a otro país, ¿sí? Y te dan 2 diarios. Entonces vos los mirás y antes de empezar a leer los textos es probable que puedas hacer algunas inferencias. De decir, bueno, a ver, por ejemplo, interdiscursivas, porque lo vas a relacionar con diarios de Argentina, suponete. Entonces vas a decir, a este le veo el estilo de Clarín, o a este el de Página 12. Entonces, a partir del estilo vos vas a sacar algunas inferencias, algunas conclusiones previas. ¿Se entiende? Cuando vos empezás a leer un texto ya sabiendo que ese diario, por ejemplo, es de izquierda, ya movilizás conocimientos previos tuyos que no tienen que ver con el texto en sí, digamos. Ya es un saber tuyo, ¿me entendés? Porque está bien, aparte, que los medios digan cuál es la ideología, que la pongan de manifiesto, porque de eso depende, ¿no? Bueno, continúo. Entonces, ¿qué estrategias de lectura se pueden emplear para comprender un texto? El proceso se puede dividir en 3 subprocesos, ¿sí? O en 3 momentos: el antes, el durante y el después de la lectura. Las estrategias de prelectura vamos a mencionar una que consiste en la estrategia de iniciación o reconocimiento de la tarea. La lectura exige una determinación explícita por parte del lector para activar los esquemas apropiados.
es un poco lo que decías vos recién. A ver, yo me voy a poner a leer, ¿sí? Supongamos que es un diario que vos ya sabés que es de izquierda. Bueno, requiere de una determinación de mi parte, de que yo ya sé qué tipo de lectura estoy por hacer. Bueno, es de izquierda. No me puede, si yo, supongamos, estoy a favor de Macri y agarro un diario que el página 12, claro, no lo puedo agarrar y empezar a enojarme por lo que leo. No, ya está, yo ya sé cuál es la ideología del medio. Entonces, esta estrategia de iniciación o reconocimiento de la tarea tiene que ver con la determinación de uno mismo, decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que me estoy por sentar a leer? Claro. A escuchar campanas, supongamos. Bueno, me siento porque tengo un determinado objetivo. A ver, tengo que estar informada por este tema porque tengo una reunión relacionada, supongamos, en el trabajo. Entonces, me siento y mi objetivo es, acá vuelvo a lo del principio, que también es importante, que cómo mejorar la comprensión lectora. Cuando yo le encuentro un objetivo, ¿para qué lo voy a leer yo? Bueno, a ver, yo tengo que leer estos 2 diarios porque voy a tener una reunión de trabajo en la cual se va a tocar el tema. Yo solo necesito estar informada, no tomar una postura. Entonces lo leo porque a lo mejor, cuantos más diarios lea, más información voy a tener. Yo tomaré después lo que yo crea que es información y dejo de lado la opinión, ¿sí? Entonces, esas son estrategias de prelectura. ¿Para qué yo me voy a sentar a leer? Acá está, bueno, me había olvidado que ya lo había escrito. Antes de la lectura, ¿para qué voy a leer? ¿Sí? Determinar los objetivos de la lectura, lo que decíamos recién. Me siento a la mañana, abro el mail, tengo 20 mails. A ver, ¿qué necesito hacer ahora, ya urgente? Elijo los 5 que son más importantes para mí. ¿Para qué los voy a leer? ¿Para qué los voy a leer? Bueno, porque le tengo que contestar, porque necesito una respuesta, porque tengo que tomar una decisión. No sé, a veces llego al trabajo y digo, no, primero necesito mensaje de Facebook, a ver qué pasó en el Facebook para ver, claro, para ver, no sé, para despejarme, para lo que sea, porque necesito hacerlo como un ritual, lo que sea. ¿Sí? Lo importante es ser conscientes de eso, para poder después... hay alguien que se está desperezando ahí, qué feo, en Villa María. Bueno, sigo. Después, ¿qué sé de este texto? Al activar el conocimiento previo, lo que decíamos recién. Bueno, sé que es un diario de izquierda. Listo, lo tomo, lo leo desde esa postura. ¿De qué se trata este texto? ¿Qué me dice su estructura? Lo que decíamos al principio, su estructura me dice que es una noticia. Su estructura me dice que es una carta, que es formal, que es informal, que tiene imágenes o que no las tiene, etcétera. Formular hipótesis y hacer predicciones sobre ese texto. Es decir, bueno, a ver, ¿qué me puedo esperar de esto a raíz de su estructura? Durante la lectura, ¿cuáles son algunas estrategias que puedo poner en marcha? Primero, releer las partes confusas. Recuerden en el video que vimos recién, la repetición, cómo la repetición ayuda siempre y cuando seamos conscientes de lo que estamos leyendo, ¿sí? Entonces, releer partes confusas hasta que se comprendan. A veces está bueno hacer una lectura rápida, ¿sí? Leer todo el texto y después vuelvo de nuevo, pero porque esa primera lectura funciona como lo que vimos recién. Funciona como una lectura de la superestructura, digamos. Bueno, a ver, pego un pantallazo general. ¿Cómo está estructurado? Sí, o cómo es la estructura, ponele. A ver, sí, este texto tiene un párrafo que es la entrada, 2 o 3 que son el cuerpo y el último está la conclusión. Hay veces, por ejemplo, que hay textos que están muy mal estructurados. Entonces vos te pones a leerlo y decís, no, pero ¿para qué me quiere decir? Y en vez de ponerte al principio la intención, el objetivo de lo que la persona quiere, que debe estar, por lo general, al inicio de un texto, te aparece mezclado en el medio. Pues, ¿y esto cómo es? Entonces eso requiere de varias lecturas y después de armar una estructura propia. Eso ya lo vemos ahora. Bueno, entonces, algunas estrategias durante la lectura. Releer las partes confusas, consultar el diccionario,
Leer en voz alta, eso está bueno, leer en voz alta para recordar. Y a veces para ordenar incluso, ¿sí? Crear imágenes mentales para visualizar descripciones vagas. A ver, ¿qué me está diciendo? Pará, me lo voy a imaginar, lo que decíamos recién de la oficina. Bueno, a ver, me voy a imaginar la oficina como es la mía o como me parezca mejor para poder comprender el texto. Y algunas estrategias de postlectura, ¿qué puedo hacer después de leer para terminar de comprender? Una estrategia de corrección tiene como propósito la solución de dificultades en la comprensión. Se podrá reconsiderar la significación asignada a la información ya procesada o reexaminar el texto para reunir más información, ¿sí? Hago una especie de balance. Bueno, a ver, ¿qué entendí, qué no entendí? ¿Me es suficiente o no eso que entendí? Si no, vuelvo a la lectura, ¿sí? ¿Qué puedo hacer después de la lectura si no todavía me resulta confuso, si todavía hay partes que no comprendo? Hacer resúmenes, formular y responder preguntas, utilizar organizadores gráficos. Esto quiere decir, por ejemplo, si yo ese texto lo tengo en la computadora y tengo la posibilidad de separarlo en párrafos, de puntuarlo, de numerarlo, bueno, a ver, 1, 2, de ponerle subtítulos, o si lo tengo impreso, de ir marcando con un resaltador, ir separando los párrafos, no sé, ir haciendo, sacando flechas, poniendo al costado, digamos, las cosas que yo pienso. ¿Se lo leí? Sí, lo que entendí. ¿Ella lo lee? No, que yo se lo lea y que le explique lo que entendí. Ah. Busca otra. O sea, claro, si necesitas al lado de un ayudante. Yo lo que hago por ahí es grabármelo con el celular de voz. Primero hago un pantallazo general y después me lo repito con el celular, ¿entendés? Ya queda grabado, leído y me lo repito con el celu. ¿Y lo repetís con el celu? mensaje de voz, digamos. ¿Y te lo vas escuchando? Claro, lo vas escuchando. Está bueno seguir, eso. es un punto copado. Bueno, la verdad, sí que ahora tenemos un montón Claro, tenemos un montón de canales que antes no existían que nos ayudan a... Lo que pasa es que, bueno, uno, viste, que aprendió a estudiar de determinada manera y te queda, viste. Pero bueno, ahora la juventud estudia por Instagram, yo ya no entiendo nada, ¿qué quieren que les diga? Están hipervinculados, sí. Bueno, entonces, la actividad propuesta para hoy, que no creo que lleguemos a hacerla, pero lo que yo les voy a pedir es, estas 4 preguntas que están en la primera... Eso no está subido, ¿no? No es la versión... No, bueno, por eso. Yo voy a subir esta versión nueva de este PowerPoint y lo voy a poner se los voy a poner en las novedades para que les llegue al foro. Estas 4 preguntas que son la actividad que tienen que traer ya realizada para la clase que viene, en lo posible, así no la hacemos acá. El texto que yo les dejé para que impriman o para que, bueno, lean, se llama Botella al mar para el Dios de las Palabras y es un texto de García Márquez. Lo primero que tienen que hacer es lo siguiente. ¿Qué preguntas pueden plantearse antes de leer el texto para una mayor comprensión del mismo? Con esto estamos cerrando la unidad 2, porque ya esta unidad es cortita, ya la clase que viene empezamos con otra. ¿Qué preguntas puede plantearse antes de leer el texto para una mayor comprensión del mismo? Escribe y responda a dichas preguntas. 2. En verdad son 10 las preguntas, chicos, pero es como que no quiero darles tanta tarea. Observen. Chin. ¿De acá al viernes será mucho? Bueno. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a traer hecha... van a traer hecha. Aramo dijo el mosquito. Van a traer hecha hasta la 4. ¿Sí? ¿Qué preguntas puede plantearse antes de leer el texto para una mayor comprensión del mismo? Escribe y responda a dichas preguntas. ¿De qué tipo de escritura se trata? De acuerdo al cuadrito que van a tener en este PowerPoint nuevo que voy a subir, que es la primera diapositiva que vimos hoy. ¿Cuál es el objetivo del texto? Lo que estuvimos hablando recién. ¿Y cuál es el tema central? Es decir, de qué manera ustedes ven
la coherencia de ese texto. Y teniendo en cuenta al tema, sugiera otro título para el texto. Recuerdan que nosotros dijimos que generalmente el tema central de un texto se ve plasmado en el título. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar el título y ponerle uno nuevo. Y después vemos qué hago con esto. Yo voy a pensar, de acuerdo a cómo se porten, voy a decidir, de acuerdo a cómo yo organice el tiempo, mejor dicho, voy a ver si podemos hacer 2 o 3 más de estas preguntas en clase, ¿sí? Resolver alguna de estas y ya arrancamos con la otra unidad. Bueno, ¿de acuerdo? ¿Todo ok? Bueno. ¿Todos me entendieron en las regionales? Sí, profe. Dijo que iba a ser algo que nosotros teníamos que escribirlo. Ojo que estoy escuchando, ¿eh? ¿Me están sacando el cuero? ¿Cómo estamos hoy? ¿Estás sensible? ¿Estás sensible? ¿Cómo la pasó anoche? ¡Ay, mi noche fue! Salí a pasear. ¡Claro, el día de la bruja! ¡Claro! ¡Qué malo, che! Che, ¿cómo era tu nombre? Así voy poniendo la nota. Póngale U. Sí. ¿Juan? Juan de Villa María. Te tengo para la nota final. Pará. ¿Qué dijo? Ya registré tu nombre para la nota final, ¿eh? Con eso que me dijiste de la bruja. Libertad de Chao, expresión, hasta el viernes. Chao, profe.